Chávez es el hijo de Acción Democrática. Y como todos nosotros somos los hijos de Chávez, familia separada de no sé cuánto tiempo, y nosotros todavía estamos pendientes de Free Cover, de Berto Maracucho, del Daniel Lara Faría, del John Aquaviva, y el otro Hielo Loco, y la basura de siempre. Despierten de una vez por todas ya. Bájense de la nube. Venezuela no es rica en petróleo. Puede ser que la arepa sea colombiana. ¿Y qué más da? Bueno, esta es la quinta entrega ya de esta pequeña serie con la que estoy iniciando este pequeño proyecto llamado Valerismo. La intención del nombre precisamente es ironía, en el sentido de que yo estoy criticando los dogmas y las doctrinas, o es mi intención estudiarlas un poquito, o pretender estudiarlas un poco y comprenderlas, para dejar de ser más ignorante. Eso es todo. Y como estamos en la era digital, yo quiero aprovechar esta cuestión de los videos y para dejar mi huella. En aquellos años, los hombres en el exilio hacían escritos y sacaban libros excelentes. Pues yo no es que me quiero comparar con ningún hombre excepcional de la era del siglo pasado, pero yo estoy viviendo mi era y por consiguiente estoy dejando plasmado mi pensamiento acá. Bueno, esto es Valerismo. Esta es la entrega final, la quinta parte de ese esqueleto extraño que estoy haciendo de entender el dogma, hacer comparaciones medio superfluas, porque sí, pueden haber muchísimas personas con muchísimo acceso a muchísimas hemerotecas y ya tienen contenido y ya están realizando este tipo de cosas desde hace muchísimo tiempo y bueno, por algún lado se empieza. En el video anterior hice un análisis comparativo del voto con un tema que se ha usado de forma populista en el país Venezuela con relación al petróleo y a sus recursos fiduciarios, a su dinero, a sus reservas petrolíferas, a su mal llamado nombre Venezuela rica en petróleo, su riqueza, etc. Por consiguiente, vengo a hablar ahora ya del tema en concreto. Eso es como... Yo creo que entre eso e insultar sobre el Salto Ángel es lo peor que le pueden hacer a un venezolano. Decir que no son ricos en petróleo y que el Salto Ángel también lo tiene el Ecuador, por ejemplo. Bueno, tratar de pretender explicar desde mi punto de vista el caso petrolero en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela con relación al dogma? Ya lo hemos explicado en otros videos, vayan a verlos. Ya lo hemos entendido en otros videos, vayan a verlos. Suscríbanse al canal, denle like y denle a la campana. Entonces, ahora sí quiero tocar una cuestión de la cual he tenido curiosidad durante toda mi juventud, durante toda mi vida, como joven viviendo en Venezuela, teniendo una vida normal y tal. Siempre me ha llamado la atención el tema petrolero. No sé, debe ser una maldición del país. ¿Qué pasa en Venezuela? El tema petrolero se usa como una herramienta completa y compleja para el desarrollo y la estructuración del Estado venezolano contemporáneo como lo conocimos. Ya no existe. Antes estaba, ya no existe. Venezuela murió. Venezuela como la conocemos no existe. Y es que ni siquiera la conocemos. ¿Ok? Yo quiero tocar varias llagas en este video. Y la primera y principal es: dejemos de creer que Venezuela era la mejor. Dejemos de creer que Venezuela es la mejor. Dejemos de creer... Dejemos de tener ese falso patriotismo medio loco, nacionalista. Ahora sí. Ahora, antes, cuando Brasil fue a jugar a Venezuela, todo el mundo se ponía la camiseta de Brasil. Pero ahora sí somos fanáticos de la Vinotinto. En fin, el tema petrolero es exactamente eso también. Nosotros no somos ricos en petróleo. Nunca lo fuimos. Y creo, ojalá me equivoque, que no lo vamos a hacer.
porque ahora el desarrollo económico del mundo está englosado primero a, bueno, saltando muy rápido a las energías renovables, pero si se echan un paso hacia atrás y empiezan a analizar lo que es el gas natural, que gracias a Dios también tenemos, o Dios mío, ¿por qué también tenemos? Entendemos de que el petróleo es una cuestión finita, es una cuestión no renovable. Como recurso no se renueva y cada vez que se explota se está extrayendo un barril, 122 o 112 litros o 200, dependiendo del barril, de una cosa que jamás ni nunca va a volver a surgir naturalmente en nuestra era actual. A lo mejor y nosotros mismos dentro de 5.000 años somos el petróleo del futuro. No se sabe. Pero es una cuestión que ya no va a surgir. Por consiguiente se define como recurso no renovable. ¿Qué sucede en Venezuela? En Venezuela sí existen las reservas más grandes de petróleo del mundo. Sí, eso es científicamente cierto. Los geólogos, los geodestas, los topógrafos, los ingenieros petroleros, los instrumentistas, todo el mundo, analistas petrolíferos, analistas políticos, presidentes, la gente de la calle, todo el mundo lo sabe. Y ahora con esta expansión veneca, todo el mundo más lo sabe. Entonces, lo que hay que entender es por qué si tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo somos uno de los países más pobres del mundo. Nos comparamos con Somalia, nos comparamos con Guinea Ecuatorial, nos comparamos con los 55 países africanos. Por eso es que toqué África en el primer video. Reitero, mi primer video no dice nada, pero dice todo. Entonces, cuando nosotros entendemos la razón del por qué a esa pregunta, llegamos a entender un poco más. La respuesta a esa pregunta del por qué tenemos tanto petróleo pero somos países tan pobres como los africanos es porque ese petróleo en concreto que está en la faja del Orinoco se puede explotar, se puede extraer, pero la tecnología que existe actualmente en el mundo lo tienen países que tienen 200 años o menos de 200 años, pero más de 100 años en el ámbito petrolífero. Y además de eso es sumamente costoso de refinar, porque el petróleo no es que sale, y la gente obviamente lo entiende, pero yo estoy aquí de pretenciosito, estoy de pretencioso queriendo explicarles a la gente. El petróleo se sale, se refina y se deriva para varios petroquímicos. Y entre otras millones de cosas que todo es de petróleo. Todo tiene petróleo. Todo tiene petróleo. La tinta del papel. Todo tiene petróleo. Todo es del petróleo. Todo es el petróleo. Entonces, cuando se entiende que esas reservas petrolíferas son muy difíciles de extraer y muy costosas de refinar, se entiende de que sí, en Venezuela existen las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero son inútiles en cuanto a que el venezolano no tiene la capacidad y nunca ha tenido la capacidad, el venezolano como ciudadano, el venezolano incluso como Estado, nunca ha tenido la capacidad, y ahí estoy haciendo una mala comparación entre Estado y gente, pero la gente me entiende, creo. El Estado venezolano no ha tenido la capacidad, muchísimo menos las personas han tenido la capacidad de poder comprender el entramado complejo, impresionantemente complejo y difícil que es entender el tema petrolífero del mundo entero. Entonces el petróleo que se maneja en Venezuela, el 80-75% de la producción que se maneja, el dinero que reciben las arcas venezolanas, es petróleo que está saliendo del lago de Maracaibo y tienen 60, 70 años encochinando más. Porque bueno, Barroco fue en el 12, 17 fue más o menos lo que fue el Tibar. Más de 100 años jodiendo nuestro lago. Y todavía tienen los santos, en fin, no nos vamos por ahí. Todavía tienen los santos de echarnos la mierda a los malditos. El tema petrolero es demasiado complejo de entender. Y el petróleo que se está utilizando en Venezuela, el 75 u 80% del petróleo que manejan las arcas del Estado es petróleo del Estado Zulia, Estado Táchira, etcétera, etcétera. Pero es petróleo de esa zona, porque el petróleo de allí es más ligero, por consiguiente es más económico de refinar, de extraer. Se explora muy tranquilamente porque el suelo es llano, entonces es más fácil de explorar, es más fácil de explotar porque es más ligero, es más económico de refinar.
El de las reservas más grandes somos el país más rico del mundo. No, es muy difícil, no se tiene. Hay que hacer fracking horizontal. Hay que dividir horizontalmente ciertas placas tectónicas del suelo para poder llegar allí y luego horizontalmente meter el fracking, hacer el fracking directamente para que eso pueda diluirse un poco. Diluirse no es la palabra, pero en términos del API se baja un poco el pH y en fin. Cuando eso pasa, ahí es cuando se puede, y todavía es como agarrar una chicha, agarrar un vaso de chicha, meterle pero esa chicha maldición la hizo y meterle un popote, un pitillo, una pajita, lo que ustedes quieran decirle. Y difícil. Ya poniéndonos serios en la cuestión, para empezar con el tema petrolífero, no me voy a ir desde a nivel histórico, cada quien que busque la cuestión. 1878 nace Petróleos del Táchira con unos gochos. Los gochos se van a buscar concesiones con las empresas inglesas y luego con las holandesas. Llegan, empiezan a hacer desastres. No fueron los americanos los primeros que nos fregaron, porque en verdad, si no es por los americanos, no tenemos nosotros nada de la infraestructura petrolífera del país. Ya voy más adelante con eso. Llegaron primero los ingleses y los holandeses, empezaron a hacer negocios, varias leyes de minas. Lo que pasa es que hay que entender que así como nosotros somos ignorantes también eran los caudillos dictadores autócratas que teníamos nosotros por líderes en esos momentos. Porque la cuestión es que hay que entender, y aquí hago un paréntesis con los videos anteriores, es que todo el mundo culpa al político, pero nadie entiende que el político sale de la base de la estructura de la pirámide de la sociedad. Todos los políticos salen de abajo, menos que sea monarca, etcétera. Pero hablando a nivel presidencialista del sistema democrático actual que vivimos nosotros en estos tiempos asquerosos. Todos los líderes salen de la base. Ese líder nos representa de alguna u otra forma. Estamos nosotros reflejados en él y él está reflejado en nosotros. Por consiguiente, la culpa es de los dos. Primero de nosotros por no frenarte a ti y segundo a ti por manipular todo el sistema. En fin, volviendo al tema. Como nuestros líderes eran tan ignorantes en el tema petrolífero, empezaron a hacer de poco a poco las leyes. Obviamente también ellos eran intermediarios, que aquí hay que hacer una definición en cuanto, ya voy a sacar mi chuleta, aquí hay que hacer un entendimiento, mejor dicho. Las leyes de minas desde 1909 hasta 1912, 1913, encomendaban las leyes básicas del entendimiento de la minería, de los minerales. El oro, el cobre, el cobalto, el otro que tal y cual y qué sé yo. Eso era lo que se entendía. Entonces, el que ganaba por esas tierras, las empresas que explotaban, era el propietario de la tierra, por ser dueño de la tierra, y el explotador del mineral, que era el que traía la mano de obra, la infraestructura, la maquinaria, la tecnología, la técnica, todo. Y el tipo lo que hacía era, el propietario de la tierra lo que hacía era ganar por, bueno, yo me siento aquí, no te preocupes, dale, échale bola, no le pare bola. Y todo el día ahí viendo cómo trabajaban y no se inmiscuía de cierta forma en el negocio. Eso pasó también con el petróleo y doy ese ejemplo para ir más adelante a la cuestión. Entonces, entre 1907 y 1912 se hacen las primeras 7 concesiones, a ciudadanos venezolanos, a personas que eran algunos sí, otros no, dueños de las tierras. Pero no, es que yo conozco un primo mío que tiene unas tierras, a lo mejor le conviene que hagamos la concesión. Esa cuestión de la definición de la diferencia entre el terrateniente y el intermediario es la base fundamental y esto es intrínseco, esto es cultural de nosotros. No, chicos, yo conozco un primo que está, no, vamos a hacer esa vuelta, no paribola. ¿Entendéis? Y el intermediario se convirtió en un traficante de concesiones en el Estado venezolano. Y es el que prevaleció durante todo este tiempo. Porque los terratenientes, como empezamos con estos movimientos marxistas, estos movimientos dogmáticos, estos movimientos políticos que se convirtieron en partidos, veían al terrateniente como un latifundista que lo que hacía era explotar al pobre campesino. Hay que explotar al pobre campesino. Para terminar a hacer al Estado el terrateniente. Pues me estoy adelantando, pero bueno. En la última, entre 1912 y 1913, se hace la última enmienda de la ley de minas antes de la ley de hidrocarburos. Primero la ley de minas porque no sabíamos que era el petróleo como tal. O sea, veíamos un mene betuminoso, un aceite todo loco ahí, medio oloroso aceite, y uno decía, bueno, está bien. Ahí se hizo las concesiones. Puntos rapidito. Concesiones de entre 2 a 8 años.
la cuestión era que había que explorar entre 500.000 y 27 millones de hectáreas del territorio venezolano. Estas tenían que dividirse en 200 parcelas, en muchas parcelas de 200 hectáreas como tal. Y el lapso de exploración como tal y la posible explotación era de entre 30 y 50 años. Se hicieron 3 impuestos. El impuesto superficial, o sea, el Estado venezolano era el que recolectaba los impuestos. Se hicieron 3. El impuesto superficial era 1 bolívar por hectárea por año. El impuesto de exploración, la exploración anual, 1.000 bolívares por parcela. Y el de explotación, que eran 2 bolívares por tonelada de crudo explotado, extraído del suelo. Entonces, después de la cuestión de la Primera Guerra Mundial, los países que fueron partícipes de eso empezaron a entender que era más fácil tener el recurso, la reserva petrolera para la refinación, para sus tanques, para lo que sea, para sus barcos, tal, sus navíos, etcétera. Empieza a subir el precio del petróleo de 80 céntimos a $1 más o menos, por ahí. De esos 3 impuestos se olvida el más importante, la renta de la tierra, la renta del suelo. Porque era para los terratenientes. Ese no se contempla en la ley de minas porque eso ya era una cuestión contractual. Esto que estoy hablando no es contractual, esto es ley, esto es así. Yo te la pongo, vos tenés que acatarla como empresa, como compañía explotadora de petróleo, vos tenés que acatar mi ley. Si vos querías explotar mi tierra, acátate a las normas. Ok. Y el contractual era el que cada propietario de cada terreno de esas hectáreas que estaban entre 500.000 y 27 millones de hectáreas que se exploraron en esos años, cada dueño de la tierra como tal recibía su dinero. En el año 17 del siglo pasado se suspenden las concesiones. No se le entregan más concesiones a ninguna empresa. Las que ya estaban, ya las tenían. No pasaba nada, todo seguía igual. Pero las nuevas que estaban llegando, como las americanas, no se les estaba dando. En el año 20, el 19 de julio de 1920, ahí es cuando se modifica la ley de minas y se crea la primera ley de hidrocarburos del país. Ahí se entiende al petróleo. Y se añade la renta del suelo para el Estado venezolano, no para la gente, para el Estado venezolano. Eso ya era contractual, pero esta ley se añade porque ya se le estaba entendiendo que como dueños de la tierra nosotros podíamos recibir también dinero. Para las tierras privadas, los terratenientes cobraban su cuestión. Para la tierra pública la cobraba el Estado sin que le afectaran los impuestos. Todos los impuestos que acabo de mencionar, se le añade la renta del suelo. En el 28 se aumenta un impuesto a la Royal Dutch porque hizo que una boya se cayera. Bueno, tuvo la negligencia de no construir una boya bien y eso se explotó y fue el primer desastre ecológico en el lago de Maracaibo. La primera riega de petróleo fueron como el Barroco 2, 100.000 barriles diarios, una cosa, o al mes, una cosa así, tampoco tan exagerada, pero eran muchísimos. Habían 2 personajes. En ese tiempo había un señor llamado Gurmercindo Torres y otro llamado Vicente Lecuna. Uno era ministro de Fomento y el otro era presidente del Banco de Venezuela. Ellos aumentaron los impuestos sobre la explotación. O sea, llegaron al punto de que una entidad pública y una entidad privada llegaran a ese consenso de aumentar los impuestos para ello. Llega la década de los 30, esto se maneja de buena forma. Hay 3 empresas. Está la famosa Creole, la Standard Oil, New Jersey, Creole. El 99% de la producción estaba en estas 3 empresas. El 50% la tenía la Creole. El 35% aproximadamente lo tenía la Dutch Shell. Y había una que se llamaba la Menegrande, que era la Gulf Oil Company, que era una empresa privada de Estados Unidos, que luego fue una concesión y tal. Y luego se vendió el 25% a Creole y un 25% de su participación a la Shell. Entonces después quienes hicieron toda la infraestructura, Menegrande, Santa Bárbara, el lago de Maracaibo en general, la costa oriental, Machique, Cabima, la represa, en fin, todo eso lo hicieron los americanos. Hasta la Segunda Guerra Mundial se dieron más de 8.500 concesiones. Se levanta la suspensión de otorgamiento del 17 y en el 28 se hace el aumento de los impuestos y se levanta y empiezan a llegar todas esas entidades privadas que luego las compraban las grandes compañías y al final eran muchos viniendo a trabajar en la misma compañía. Para el año 28, Venezuela era el segundo
exportador de petróleo del mundo después de Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta el año 70, Estados Unidos era el 61% de la producción del mundo de petróleo. Y nosotros éramos después de ellos, en el año 28. Hasta el año 70 eran ellos. Nosotros caímos mucho después de Medio Oriente y todos nuestros amigos. Luego en el año 29 se crea lo que es el Servicio Técnico de Hidrocarburos. En el año 36 se reforma la Ley de Hidrocarburos nuevamente. Y se meten unas definiciones nuevas. Ya las rentas, o los impuestos, mejor dicho, ya no se llamaban impuestos, etcétera, sino que ya el impuesto de explotación y exploración se convirtió en las regalías. En el año 38 se caen las concesiones otra vez, porque ya las mismas empresas están trabajando, ya todo el mundo está llegando, era muy difícil de controlarlo. Pero pasa la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y desde el año 39 hasta el año 45, Venezuela recibió una cantidad de dinero exorbitante. ¿Cuál es el problema? Se lo robaron. Es verdad, eso se lo robaron. Los dictadores, los intermediarios, parásitos y corruptos se lo robaron. La derecha esa que no volverá, eso es lo que se refería a Chávez. Pero, ups, no era Chávez, era Betancur el que decía eso. Esos oligarcas, burgueses, explotadores de suelo ajeno, no pueden ser corruptos, malandros. Ellos. Así que el discurso es el mismo de siempre. Por eso les digo, el dogma. Medina Angarita aprovecha todo este desorden mundial para escribirle una carta a Roosevelt. Y decirle a Roosevelt: coño, chico, estas empresas están pasadas. Porque de verdad, ya tanto los que están robando de mi casa, porque sí, te lo digo, pero esta gente no quiere bajarle dos a la cuestión de las concesiones ni los fallos. O sea, todavía están con los derechos adquiridos y todavía están con la cuestión de que nos tienen que pagar menos. No, chicos, vamos a reformar esto. Vamos a reformar esto. Vamos a empezar de verdad con un análisis real. Y yo tengo esta asesoría de Estados Unidos, esta empresa privada que asesora, un tal Hoover y un tal no sé quién. Y vénganse que me están asesorando y me están diciendo que con esta reforma de la ley de hidrocarburos nosotros vamos a poder salir beneficiados como Estado venezolano y las empresas como empresas, compañías explotadoras de petróleo. Y Roosevelt, ante la necesidad de la guerra y decir como que no podemos darnos el lujo de perder este recurso, habla con las empresas y le dice: háganme el favor y ya basta. Basta de... hagan lo que quiera el tipo, pero analicen, obviamente, no se dejen fregar. Obviamente analicen la cuestión y si sale benéfico, échenle para adelante. Duran 2-3 semanas el conflicto. Duran 2 o 3 semanas el conflicto de la reforma. Y nace lo que es el hermoso... Ahora sí lo tengo que buscar. La reforma de la ley de hidrocarburos del año 1943, que incluso hasta el mismo Juan Pablo Pérez Alfonso ha dicho que fue la real intención progresiva del desarrollo legal del país. Y a nivel estadístico, estamos hablando del hombre padre de la OPEP, que lo dijo y lo admitió, el primer opositor de su propio gobierno, el primer tipo sensato de la vida, que terminaron llamándolo loco porque así son los partidos políticos. Y el tipo fue el creador de la OPEP. Y el tipo fue ministro de fomento de Betancur. Y el tipo fue 1.000 millones de cosas. Del gobierno de la Junta Provisional, el trienio Adeco y todo esto, y luego del año 58, y fue el hombre que hizo la OPEP desde este lado, desde aquel lado del charco, desde Latinoamérica. En fin. Y él mismo lo dijo, él mismo lo admitió. La ley de hidrocarburos del 43 es una de las mejores leyes que se crearon a nivel del tema petrolífero en el país. Vayan a leer sus libros, buenísimo. Se crea ya la legislación tributaria general, es decir, se crea el compendio. No es que se unen los tres impuestos, o la regalía, la renta del suelo. No se unen y no se fusionan, pero sí se suman una y la otra, más la otra, que era el impuesto sobre la renta, que tenían las empresas obligadas a pagar una renta por la función de su trabajo en nuestro territorio, y tenían que acatarlo porque si no, váyanse para otro lado y ya está. Cuando se analiza la renta del suelo fijada por la ley de hidrocarburos del 43, es esta que representa solo un mínimo. El gobierno se encontraba obligado por ley a sacar de todas las nuevas concesiones una renta del suelo lo más alta posible y otras ventajosas como la construcción de refinerías. El gobierno de Medina, entre el 44 y el 45, otorga
nuevas concesiones, estimulando sistemáticamente la competencia de nuevos arrendatarios. Esto se llama la cuestión petrolera de Bernard Momer. Básicamente lo que dice es que para llegar a ese famoso 50-50, quienes entiendan esto entenderán, para llegar a ese famoso 50-50, que básicamente era la obligación por ley de que 50% para el Estado venezolano y 50% para ustedes, empresas petroleras, pero vamos a llegar a la realmente concesión, pues estamos hablando de dinero y ni de aquel lado son estúpidos y ya de este lado no lo éramos tanto. Cuando se empieza a crear eso, se entiende a nivel fiduciario, a nivel de dinero. Aquí todo se trata de esto, del billete, socio. Y cuando se empieza a entender esa cuestión de esa forma, es que el Estado venezolano realmente percibe la cuestión. Y desde el año 43 hasta el año 45, los precios del barril oscilaron entre $1.03 y $1.06. Entre 200 y 400 millones de barriles en esos 2 años. Las regalías se fueron al 50% en el año 44 y renta de la superficie, 50% exacto. Es decir, el Estado venezolano percibió exactamente en regalías el 50% que generó las empresas en el año 44. En el año 45, 64%. ¿Por qué? Porque la distribución relativa de los beneficios entre el Estado y las compañías en el año 43 fue de 61% ganancias netas totales, 61% el Estado venezolano, 39% las empresas. En el año 44, 47% el Estado venezolano y 53% las empresas. En el año 45, 58% el Estado venezolano y 42% las empresas. Era una cuestión, ¿qué más equitativo quieren? ¿Qué más equitativo había ahí? Pero no. Ahí es cuando entra el dogma y ya con esto voy a finalizar. Voy a contarles rápido lo que es el tema petrolero final. El dogma, cuando llega el dogma, ya ahí es game over. Game over para todos. Luego en el año 45 pasa el golpe de Estado de Acción Democrática. Y de entre el 45 y el 48 sí hubo un 50-50. Pero es que aquí lo único que hubo en reforma que hicieron el gobierno de Acción Democrática, el gobierno provisional, la Junta de Gobierno no sé qué de Acción Democrática, fue un aumento exagerado del 20% del impuesto sobre la renta. Y las empresas dijeron, RK, pero ¿cómo así? ¿Seipaxo? ¿Cómo así? Pa' colmo es la posguerra. Pa' colmo hay escasez de petróleo. Solamente Estados Unidos podía explotar en las tierras pobres que tenía, porque no tenía mano de obra, porque no tenía capacitación. Todos fueron para la guerra. Los precios del petróleo cuando suben no es nada agradable para el mundo. No es nada agradable que un barril de petróleo esté en $120. No es nada agradable. Nosotros lo tenemos normalizado porque es el desarrollo económico del mundo contemporáneo. Y un barril de petróleo puede estar entre 60 y 70 euros actualmente. 60 y 70 dólares, perdón, actualmente. El Brent está en 74 y así, en fin. Pero para estos años, que era más real el dinero, porque estaba basado en la reserva de oro de cada estado, los barriles eran considerados una cuestión que hacían una producción tal y cual, valían estos precios. Pero cuando suben es cuando realmente nosotros denotamos que a nivel económico estamos peor. Por eso es que en aquellos años se podía comprar una casa en 3 años y ahora tenéis que vivir 3 vidas para poderte comprar una casa en el país donde se esté, porque España no es que está muy bien. No los invito a venir. Después de que pasa esto, el trienio Adeco, luego cae otra vez la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 10 años en ese proceso. Ahí se para todo y al mismo tiempo no se para nada. Se paran muchas concesiones, vuelven los intermediarios, mucha gente agarró muchísimo dinero. Los movimientos que sean pro Pérez Jimenista, ahóguense en un vaso de agua. Pérez Jiménez fue un dictador. Punto. Es que el que no lo diga es loco. Marcos Pérez Jiménez fue un dictador de 10 años, con una duración de 10 años, y ahí es cuando le dan el golpe de Estado, porque eso fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado y punto. Cívico, militar, lo que sea. Ahí es cuando se llega ya a la estabilidad.
todo este pensamiento loco que se traía a nivel dogmático de que había que ayudar al pobrecito campesino, o en este caso habría que ayudar al pobrecito dueño de la tierra, pero en este caso el petróleo, el dueño de la tierra era el pobrecito Estado venezolano, es decir, el gobierno que ostentaba el poder en esos momentos. Pobrecitos nosotros, ante las empresas capitalistas, imperialistas, no sé qué. Ahí es cuando se crea el Pacto de Punto Fijo, ahí es cuando se crea la Constitución del 61, ahí es cuando se crean las reformas y las enmiendas de la Ley de Hidrocarburos del 61 en adelante, ahí es cuando se crea la Ley de Reforma Agraria, etcétera, y usted pare de contar toda esta locura de cambios radicales, como siempre pasa en Venezuela y seguirá pasando hasta los confines de la tierra, porque la gente actual que tiene el poder, lo primero que querrán hacer cuando lleguen es: hay que cambiar la Constitución, y hay que cambiar la bandera, y hay que voltear al caballo otra vez, y todo esto, porque no hay propuestas y, en fin, Venezuela no existe. Venezuela no existe. Cuando la nacionalización del petróleo, esto fue el game over de Venezuela. Ahí el capitalismo salvaje, energúmeno, patriarcal, matriarcal, hijastral y lo que sea, se hicieron así. Papá, coronamos. Un ejemplo sería la constitución de la nacionalización del petróleo en el año 76, la cual tuvo como intención que las rentas petrolíferas fueran del Estado venezolano. Sin embargo, lo único que dicha nacionalización creó fue una deuda del Producto Interno Bruto del 2/3 del 16.66%, aumento instantáneo el 1 de enero del año 76, debido a la indemnización que el Estado venezolano tuvo que hacer a las empresas internacionales por $43.000 millones por la adhesión de las infraestructuras que habían hecho los americanos durante todos esos años. Estamos hablando desde el año 17, desde el año 12, para ser más concreto, desde el año 12 hasta el 76. Estamos hablando de 64 años, las cuales en un principio estaban en un acuerdo bajo las concesiones de la Ley de Hidrocarburos del año 1943. Porque una de las cuestiones que solicitó el gobierno de Isaías Medina Angarita dentro de la Ley de Hidrocarburos fue: yo te doy concesiones a 40 años, inmutable, indefinido, irrevocable. No se te puede tocar el pelo en 40 años. Pero en el año 83, cuando se acaben las concesiones y se tengan que renovar, vos como empresa privada, como dueño de esas infraestructuras, me las vas a dar a mí todas sin pagar un solo dólar y faltando 7 años. Porque ese hombre sí caminó. Pobre Carlos Andrés. Maldito Acción Democrática. Esa es la política. La prostituta política. Y aquí me estoy poniendo un poco obsceno. Pero esa es la verdadera razón del por qué nuestro país, Chávez, es hijo de Acción Democrática. Rómulo Betancourt, comunista. Ese es el único calificativo que yo puedo decir delante de él, delante de una cámara. Rafael Caldera, comunista. En fin, Chávez es el hijo de Acción Democrática. Y como todos nosotros somos los hijos de Chávez, somos todos los hijos de Acción Democrática. Y somos unos hijos bastardos. Y por eso es que estamos sufriendo. Entonces, para terminar el tema, desde el año 76, cuando se creó PDVSA, nosotros en ningún momento, como Estado venezolano, trabajamos. Hicimos 13 concesionarias, que eran las que le daban las concesiones a las empresas privadas. Maraven, Solquiven, Lagoven, Corpoven, no sé qué, y ya después se desglosaron en 3. Interesante la cuestión de PDVSA, porque cuando se crea PDVSA supuestamente iba a ser el petróleo de nosotros para nosotros, y obviamente casualmente el boom petrolero, la baja economía de los estados, el hecho de que Estados Unidos se haya salido de la cuestión del oro, creó una desestabilización económica y eso creó el aumento de los precios del petróleo. Y como nosotros habíamos aprovechado todo eso, pues llegó un pocotón de dinero para las arcas venezolanas. Hasta los años 80, cuando se rompió la burbuja. Se crean las 3 corporaciones. Al final se crearon muchas, pero al final se desglosaron, se aglomeraron en 3. Corpoven, Maraven y Lagoven. Corpoven
era la famosa Corporación Venezolana de Petróleo. Esa era la máxima concesionaria, la que daba todas las concesiones, la que se encargaba de todo el dinero, la que administraba las arcas del Estado, la que recibía el dinero y las que hacía las subvenciones para el quinto plan de la nación, para plan mariscal de Ayacucho y no sé qué, para los vasos de leche de los niños en las escuelas, para las carreteras de no sé qué, tal y cual, y los viajes ostentosos del grandioso relacionista internacional Carlos Pérez Jiménez. Carlos Andrés Pérez Jiménez. Y ese era el Corpoven, era el que manejaba las concesiones para Carlos Andrés Pérez. Luego está Maravén, que era el que le daba las concesiones a Shell, el que mantenía controlado a Shell, y era el que se encargaba del petróleo medio, es decir, el petróleo del lago de Maracaibo. Y por último estaba Lagoven, que era la Creole, que era la que trabajaba con la Standard Oil. Al final fue Chevron, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el Estado, pues después de esa reforma, lo que recibiera una participación del Estado en ganancia, el famoso PEG, que básicamente era la fusión. Ahí sí se fusionaron todos los impuestos y se entendió todos los impuestos como una sola cosa, que era la renta del petróleo. Renta de petróleo. La renta petrolífera. El mal uso de la renta del petróleo. La regalía de la ley de hidrocarburos del año 43 era de un 16%, de un 16, 2/3, de un 16.66%. Y la regalía de la ley de hidrocarburos de los años 90 era de un 1%. Pero el petróleo es nuestro, chicos, y nosotros somos ricos en petróleo. De verdad, la intención de mi personaje para con estos videos es primero sacarme esto de la cabeza. Porque no creo que yo tenga que estar sufriendo solo y estar escuchando a los venezolanos ser tan ignorantes, ser tan pedantes, tan malagradecidos y maleducados por la posibilidad de la educación que nosotros mismos nos podemos inculcar, y terminamos siendo unos chabacanos, egocéntricos y prepotentes. Bájense de la nube. Venezuela no es rica en petróleo. Puede ser que la arepa sea colombiana. ¿Y qué más da? Nuestro país ya no existe. Nosotros estamos regados por el mundo. Familias separadas, hijos que se mueren, madres que se mueren sin ver a su familia, a su gente. Familias separadas de no sé cuánto tiempo. Y nosotros todavía estamos pendientes de Free Cover, de Berto Maracucho, del Daniel Lara Faría, del John Aquaviva. Y el otro Hielo Loco y la basura de siempre. Despierten de una vez por todas ya. Indígnense realmente. Pero lo primero que hay que hacer, porque como no podemos hacer nada porque estamos fuera del país y los que están adentro no pueden hacer nada porque los matan o los meten presos, es empezar a educarnos. Sigan a gente como La Palabra Compartida. Escuchen ese canal 200.000 millones de veces. Déjalo por aquí, Evelio. Escuchen La Palabra Compartida 1 millón de veces. Y luego lo vuelven a escuchar 1 millón de veces más. Escuchen los videos, las entrevistas de Renio Tolina. Es una responsabilidad que he tratado de tener. Algunos dicen que con soberbia. Yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad. Y quizás tengan razón los primeros, porque, caramba, no hay en la sinceridad algo de soberbia. Escuchen las entrevistas de Mario Iragorri, de Sofía Inver, de Carlos Rangel, de Oscar Llanes, de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Marcos Pérez Jiménez. Escuchan las entrevistas de Chávez. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Es lo único que me parece interesante últimamente. Suscríbanse, denle like al canal, vean los otros videos para entender esta desgracia de video que acabo de realizar. Y para que entiendan de una vez por todas, Venezuela no es rica en petróleo porque nosotros nunca hemos trabajado el petróleo como tal. Estamos sentados en una silla de oro, pero estamos tan gordos y tan egoístas y tan egocéntricos y tan dormidos en el letargo que no podemos hacer absolutamente nada. Esto es valerismo.